Muy buenas noches, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Esta noche analizaremos la situación que existe ahora en el Partido de la Revolución Democrática después de que el pasado 7 de septiembre, por primera vez, el Instituto Nacional Electoral ejerciera las nuevas facultades que la reforma electoral le otorgó. A solicitud del Partido de la Revolución Democrática, organizó las elecciones para la elección, valga la redundancia, de su Consejo Nacional. Para analizar el tema, tenemos a nuestros invitados especialistas en temas de derecho electoral. Tenemos a Alberto Mendoza. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Oscar Hugo, como siempre, un panelista aquí de la casa. Buenas noches. Y el maestro Joel Reyes, que también hemos tenido el gusto de tenerlo por acá. Pues bien, maestro, ¿cómo ves esto? ¿Cómo queda esta nueva función del Instituto Nacional Electoral que ejerció el pasado 7 de septiembre con respecto a organizar por primera vez una elección interna dentro del partido, en este caso, el del Sol Azteca? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y pues sí, estamos yo creo que ya en una época de análisis. Es una facultad inédita la que ejerció el INE. Recordemos que el PRD venía arrastrando procesos internos muy complejos, sobre todo donde se disputó la presidencia nacional cuando fueron candidatos Jesús Ortega y Alejandro Encinas después de una elección muy controvertida que se decidió en el tribunal. Ahora, cuando estamos de cara a la nueva elección de su presidente nacional, deciden optar por este nuevo mecanismo e instrumento previsto en la reforma constitucional de pedir al INE que organice su elección de Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque va a ser este consejo el que en próxima fecha elegirá ya al presidente nacional. Son varios balances los que se podrían hacer y creo que podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero, ¿qué tan benéfico para la consolidación o legitimidad de una elección interna fue la intervención del INE? Y otro, como tú comentabas, es qué tan fortalecido salió el PRD de esta elección, si reunió los estándares de legitimidad que se exigen en una elección al interior de su militancia. Y creo que hay varias dudas. Yo pondría de entrada, una duda es, bien a bien no quedó muy claro qué fue lo que pasó en esa elección interna, porque se combinaron instrumentos que parece que crearon un nuevo procedimiento, se combinaron tanto facultades previstas en el INE, previstas para el INE en la Constitución y en las leyes, y facultades previstas para los órganos internos del partido. Intervinieron tanto los órganos internos como el INE. No fue una elección organizada al 100% por el INE, sino que confluyeron tanto el partido como el INE, y bueno, lo que pudimos percibir fue que existió por lo menos incertidumbre al interior de la militancia, que bueno, después vimos reflejada en muchas opiniones o posturas públicas de varias de las corrientes del PRD al interior. Para aclarar a nuestro auditorio, Joel, uno entendería que si el INE organiza la elección interna del PRD, cualquier ciudadano con credencial del INE podría haber ido a votar. ¿Esto fue así o solamente podían votar los militantes? Solamente los militantes porque es una facultad que es la primera vez que se aplica, como lo comentamos, entonces apenas se empezó a delinear. El INE emitió unos lineamientos que pretenden regir no solo esta, sino otras elecciones, si es que se llegan a presentar de otros partidos políticos, pero además suscribió un convenio con el PRD, donde acordaron ciertas pautas para tratar de darle certeza a este proceso interno, pero estaba dirigido absolutamente a los militantes. Y es ahí donde existen algunas dudas, porque el INE, por ejemplo, para integrar el padrón de militantes, tomó lo que ya tenía el partido, y hay acusaciones severas acerca de la integración del padrón de militantes, ¿no? Pero tomó como punto de partida lo que ya tenía el partido político. Entonces ahí hay un punto de distinción entre lo que ordinariamente hace el INE, porque en el caso de una elección sí constitucional, el INE es el que blinda todo el padrón electoral y la lista nominal. Aquí no, aquí ya toma como insumo lo que le proporcionó el partido y bueno, a partir de ahí empiezan a depurar, pero hubo una combinación, fue digamos una coparticipación entre el partido y el INE. Alberto, después de esta primera actuación del INE dentro de un partido político, ¿será lo que vamos a ver tal vez en futuras ocasiones en otros partidos o cómo ves tú esta situación? Mira, Álvaro, yo creo que muy probablemente esta sea una figura que se repetirá en algunos casos. Hay que recordar que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional
tiene su propio sistema de elección, normalmente siempre ha repetido el mismo procedimiento. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, en algunos casos es abierto a la militancia, en otros casos únicamente a su Consejo Político Nacional. Pero en el caso del PRD me da la impresión que el INE fue una especie de legitimizador de su proceso electoral que previamente resultó muy cuestionado por sus propias corrientes. Entonces yo creo que el INE en este caso va a repetir en el PRD y tal vez en otros partidos de izquierda. Y bueno, si hay esta, vamos a decirlo, malestar por parte de la militancia y tuvieran que interponer algún recurso, entonces ahora sería impugnar a los dos y sería ante el Tribunal Electoral por la participación del INE, o todavía el INE es instancia. ¿Cómo queda esto? Ese es uno de los puntos, me parece, clave para reflexionar de este proceso, porque hubo mucha incertidumbre. Como intervinieron tanto el partido como el INE, no quedó muy claro para los militantes ante qué instancia tenían que recurrir, porque ordinariamente, si el proceso se hubiera llevado como se está previsto en el estatuto del partido, pues están las instancias al interior del propio partido y luego el tribunal. Pero como aquí hubo una combinación donde algunas actuaciones las hacía el partido y otras el INE, hubo confusión. En algunas ocasiones fueron ante las instancias del partido, en otras ante el tribunal, y bueno, muchos medios de impugnación se desecharon porque pues sí se dijo que el partido no le podía revisar al INE, creo que con razón, pero lo cierto es que como no hubo reglas claras desde el inicio, generó mucha confusión, y ahora esta misma semana el tribunal resolvió varias impugnaciones relacionadas ya con los resultados de la elección, y ha venido convalidando los resultados, porque sí. Porque de alguna forma la corriente de Nueva Izquierda era la que estaba más fortalecida y todo apuntaba que iban a continuar en los órganos de decisión del partido, ¿no? Entonces, para tener entre comillas, pues de alguna forma contentos a las otras corrientes, se optó porque fuera el INE. Pero el punto aquí criticable por parte hacia el INE es en el sentido de que todavía no estaba terminado el cómputo y ya había salido a medios y había manifestado el INE que pues había sido una jornada electoral donde no hubo mayores problemas y bueno, donde ya pues daba las ciertas tendencias del voto. Entonces creo que aquí es como lo criticable respecto del INE, y creo que lo que buscaba en este caso específico Nueva Izquierda, de quedar fortalecido y legitimado hacia el interior del electorado, creo que queda todavía esas suspicacias, ¿no? Al interior, ¿no? Porque sale el INE, inmediatamente ya lo justificó. Y el punto que tocaba Joel en el sentido de estas nuevas reglas, pues yo creo que también pues es como de esas cosas asombrosas que vemos de estos laboratorios jurídicos que hay, ¿no? Porque ahora pareciera ser que la competencia de lo que es justiciable es a través de un convenio entre el propio instituto con el partido, y aquí se dice, en caso de impugnaciones nos vamos con el tribunal, siendo que me parece que se trastocan todas las reglas y los principios que inclusive constitucionalmente están establecidos, ¿no? Entonces creo que pues eso no abona. Alguien me podrá decir, bueno, pues es que eso es más democrático que lo otro, pero bueno, trastocando los principios que rigen el sistema jurídico, pues creo que ese es un error, ¿no? Eso debería ser lo que debemos estar criticando en esta mesa respecto del INE. No sé qué opinen los compañeros, pero creo que eso realmente sí me parece un error. Pues mira, Oscar, yo creo que si vemos la foto del siguiente día de la elección, estaban todos muy contentos, el Instituto Nacional Electoral estaba muy contento, aparentemente la corriente ganadora del PRD también estaban muy contentos. Yo creo que Nueva Izquierda se sintió legitimizado, como mencioné anteriormente. El INE creo que dijo fue el primer ensayo y salió muy bien. Entonces, yo creo que los actores involucrados quedaron muy, muy satisfechos, ¿no? Esta parte que hablas del convenio, Joel, quisiera que al regresar del corte, si nos pudieras explicar
¿A qué grado puede llegar el convenio que celebra el Partido de la Revolución Democrática con el INE? Que incluso, bueno, pues me deja la pregunta y la duda, podrían incluso poner en su última cláusula, y como ponen los abogados en los contratos, y para cualquier controversia con el presente convenio, nos remitiremos a los juzgados de primera instancia del Distrito Federal. O sea, ¿podrían haber llegado hasta esas instancias el convenio, o bajo qué marco dentro de la normatividad de la nueva reforma electoral se rigió este convenio? Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos para que nos expliquen hasta dónde llegan los convenios que firma el PRD con el INE y sus alcances jurídicos. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Habíamos planteado la pregunta si el convenio que signa, por un lado, el Partido de la Revolución Democrática y el Instituto Nacional Electoral, daba o alcanzaba, o en qué se fundamenta para poner la jurisdicción de quién resolvería los conflictos. Sí, y de hecho así sucedió. Se incluyó una cláusula al final donde se dijo que las partes acordaban someterse a la jurisdicción del tribunal. Pero como en este proceso fue una combinación de actos del partido y actos del INE, pues generó una gran confusión que a la postre derivó en que casi todas las impugnaciones fueron desechadas porque los militantes no supieron ante quién acudir, si ante el partido o ante el tribunal. Y creo que como ejercicio lo que hizo el INE me parece rescatable y que bueno, finalmente pone el dedo para una nueva reflexión hasta dónde debe llegar el INE a organizar los comicios internos de los partidos políticos, porque por otro lado la Constitución les exige a los propios partidos que ellos sean los que se autoorganicen y definan sus candidatos al interior y sus dirigentes, y que bueno, con ciertos estándares democráticos, ¿no? Si vamos a subordinarlos a lo que haga el INE, pues será una postura que habrá que discutir, o bien si vamos a fortalecer la democracia al interior de los partidos a través de la rendición de cuentas. Son temas para la reflexión, pero la otra perspectiva que deriva de este ejercicio es qué tan fortalecido salió el partido de cara a lo que sigue, ¿no? ¿Cómo puede enfrentar con esta elección pues los retos que siguen, la elección de 2015, en fin, ¿no? Yo creo que para allá esa es la otra reflexión que valdría la pena rescatar de este proceso. Es que lo que mencionas es muy importante. Después de tener de una misma corriente o tribu, como le llaman dentro del PRD, ya empezamos con Guadalupe Acosta, después con Jesús Ortega, ahora Zambrano, y seguramente Carlos Navarrete. Va a ser Carlos Navarrete. Entonces, esto al interior del PRD, la izquierda le ayuda, se va a posicionar de cara a las elecciones. ¿Cómo ves esto? Pues mira, Álvaro, creo que esta situación de 4 presidentes de una misma corriente no se ha dado ni siquiera en el PRI. En el PRI vemos grupos diferentes, llega Roberto Madrazo, llega Beatriz Paredes, llega Humberto Moreira, César Camacho, de grupos diferentes. En Acción Nacional también lo más que pasó fue que estuvo César Nava y Germán Martínez, que eran del equipo del presidente Calderón y eran del mismo grupo. Pero en el PRD, que bueno, una de sus banderas fundamentales es la democracia, vemos que ya, como seguramente se dará, viene un 4º presidente, Carlos Navarrete, ¿no? Esto que provoca que con el nacimiento de nuevos partidos, como el caso de Morena, tal vez muchos perredistas se vayan hacia ese partido, ¿no? ¿Va a existir esta salida dentro del PRD masiva para Morena? Pues mira, Álvaro, creo que retomando una de las premisas del primer bloque, si sale fortalecido el PRD, y ahorita que toca Alberto, uno de los principios que es ser una institución, debe ser democrática, paradójicamente el PRD, que siendo un partido de izquierda y se dice la izquierda, dentro de la misma corriente de nueva izquierda, pues eso dice mucho de lo que está viviendo el PRD al interior del partido. Aunque te contestarían que en la Ciudad de México se desquita, ¿no? Porque han ganado 3 elecciones y han tenido 6, 7 jefes de gobierno, ¿no? Pero efectivamente,
solamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador han sido los candidatos. Debe entonces abrirse más, o sea, o es tan difícil para el militante del PRD acceder a las candidaturas. Pues vemos pocos rostros jóvenes en el PRD, ¿no? El PRD, que es un partido de izquierda, tiene sus dirigentes gente que tendrá un promedio de edad arriba de los 50 años. Vemos su similar en España, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene un nuevo dirigente, Pedro Sánchez, una persona muy joven, una persona que en cuanto asumió el liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE aumentó en las encuestas automáticamente en la elección de este nuevo dirigente. Entonces, yo creo que el PRD se ha vuelto exageradamente un partido de grupos. Y bueno, y quién sabe cómo juegan adentro, que si pudiera existir, o se veía por lo menos hace un año, una competencia más cerrada tal vez por el lado de Marcelo Ebrard, bueno, lo descarrila el asunto de la línea 12. ¿Y será que Marcelo Ebrard será una de estas personas que estrenará un nuevo partido que será Morena? Ya me perdí la cuenta, inició en el PRI, Verde, Centro Democrático, PRD, y tal vez ahora está en Morena. ¿Tú cómo ves esto? Mira, yo creo que una buena estrategia de cualquier partido político es tener, y más faltando tanto tiempo para la elección presidencial, pues varios candidatos, ¿no? Varios posibles candidatos, buenos cuadros para al final elegir al mejor. Aquí me da la impresión que faltando todavía 4 años para el 2018, han hecho a un lado a cuadros valiosos. El tema de Marcelo Ebrard creo que es un tema aparte y su relación con Miguel Ángel Mancera, pero son cuadros muy valiosos que desde el principio los han hecho a un lado. Parece ser que los chuchos quieren establecer un control total del PRD e imponer a los candidatos que a ellos les convenzan, ¿no? Pues, yo coincido con lo que manifiesta Alberto. Creo que falta la renovación de cuadros al interior del partido del Sol Azteca. Sí, lo cierto es que sí hay liderazgos y hay personas jóvenes, ¿no? De hecho, aquí en el estudio, compartiendo el panel, hemos tenido al diputado Fernando Belauzarán. Yo creo que es de esa sangre nueva Armando que está Ríos Peter Armando para Ríos Peter para el estado de Guerrero, pero lo cierto es que son los menos, o sea, son los menos, ¿no? Y al PRD le hace falta más de este tipo de liderazgos, ¿no? Al interior del partido para pues hacer esa transición, ¿no? Democrática, porque si te fijas, hoy está en un momento coyuntural e histórico el PRD, ¿no? Preside las 2 mesas directivas, tanto de Cámara de Diputados como del Senado, que también, bueno, lo anunció el PRD y con las campanas al vuelo, pero lo cierto es que va a ser también momentáneo, ¿no? Porque en Cámara de Diputados todo parece ser que tiene aspiraciones electorales por su estado natal y, bueno, dejaría la mesa directiva y quedaría en el Partido Verde Ecologista, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que le depara al PRD, ¿no? Joel, ¿cómo ves esta fragmentación de las izquierdas? Pues yo aquí difiero un poco del punto de vista aquí de los compañeros, porque a mí me parece que pues esta situación por la que está atravesando el PRD no es propiamente de que esté una u otra corriente al frente del partido. Me parece que las diferencias que se han dado al interior derivan más bien de qué están haciendo al frente del partido. No es por el hecho de que pertenezcan a tal o cual tribu o corriente, sino qué están haciendo. En este caso, su cercanía con el gobierno, su falta de ser una oposición real al gobierno es lo que ha generado estas rupturas al interior. Finalmente, los procesos democráticos al interior del PRD, como en cualquier otro partido, pues bueno, existe una regla básica que es la de la mayoría, y pues si se está votando por liderazgos que pertenecen a una u otra corriente, pues bueno, esa es una de las reglas de la democracia. Creo que el problema fundamental es cómo se está desenvolviendo el PRD fundamentalmente con este gobierno.
parece que en muchos militantes y en una gran parte de la ciudadanía, entre la cual me incluyo, ya no es posible establecer una distinción entre lo que hace el gobierno y lo que hace el PRD. El caso de la Ciudad de México me parece un caso muy ejemplificativo. O sea, yo veo una simbiosis entre el gobierno y el PRD el gobierno federal y el gobierno local, cuando la tradición en el DF es que habían sido gobiernos sí que dialogaban, pero fundamentalmente conservaban su objetivo de ser oposición. Entonces, yo creo que ese es el problema fundamental del PRD. Oscar, ¿esta situación entonces ayuda al resto de los partidos? Estos partidos nuevos, el Partido Encuentro Social, el Partido Humanista, Morena, se verán, ¿cómo decirlo?, habitados por estos perredistas que buscan una oportunidad y que las mismas tribus van cerrando los espacios. Pues mira, desbandadas siempre hay, ¿no? Y uno de los problemas, no solo del PRD, sino de los otros partidos de izquierda, es ese tema de sentirse legitimado como yo soy el más puro, ¿no? En la corriente de izquierda, ¿no? Y esa ha sido siempre una pugna al interior del PRD. Pero bueno, yo sí difiero un poco de lo que dice Joel, porque es que si tú veías la radiografía de las plantillas o de las personas que estaban atrás de las corrientes que estaban buscando ahora la elección, pues son los mismos rostros de siempre y no hay opciones. O sea, si no se hubiera votado por Nueva Izquierda, otro de los fuertes, pues era René Bejarano, ¿no? Y compañía, ¿no? Entonces, pues ahí ves que el partido pues sigue reciclando a estos líderes, pues que tanto han dado de qué hablar, ¿no? Y siguen estando dentro de la cúpula, a lo mejor rezagados un poquito, y a lo mejor, pues siguiendo la línea de Joel, pues a lo mejor ya no están ahorita cerca del gobierno federal, pero cuando se tenía la cercanía, pues ve lo que hicieron y ahí están los hechos, ¿no? Entonces, creo que si el PRD trataba de salir solidificado, creo que es toda una tarea inacabada, ¿no? Bueno, pareciera que se marcan dos estrategias desde la izquierda. Un PRD queriendo jugar más a la institucionalidad y un partido nuevo como Morena que se presenta más rupturista, más de protesta, impugnando la reforma energética. Alberto, al regresar del corte, te preguntaríamos, bueno, ¿es importante diferenciarse dentro de una campaña electoral ahora en el 2015? ¿Será entonces el termómetro para ver si una izquierda más colaboradora obtiene mejores resultados o si una izquierda más de protesta, más estridente, va a acaparar estos votos? En fin, vamos a una pausa de nuestros sponsores comerciales y regresamos para que nuestro amigo Alberto Mendoza nos explique su punto de vista. Regresamos. Regresamos. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Planteamos la pregunta, Alberto. ¿Qué será o realmente el 2015 va a ser el termómetro de ver qué izquierda es la que va a acaparar la mayor cantidad de votos? Si una izquierda tan estridente, tan rupturista como lo es, o se presenta Morena, si realmente lo es o no, o este PRD que intenta ser una izquierda más colaboradora con las instituciones que otrora el candidato mandó al diablo. Mira, yo creo que la Cámara de Diputados es el mejor ejemplo de lo que es el mosaico de la izquierda en México. En el PRD, por lo menos, son dos grupos visibles. El grupo de René Bejarano, el grupo de los Chuchos, por lo menos. Está el PT, está Movimiento Ciudadano. En el 2015 seguramente estará Morena. Es una izquierda fragmentada. Y yo creo que particularmente el PRD quiere quitarse esta imagen de agresivo, de violento, de decir que no a todo, diciéndole ahora que sí a todo al gobierno. Parece ser que ya entendieron cómo negocia, por ejemplo, el Partido Acción Nacional
dicen, bueno, a la reforma hacendaria sí voy, a la reforma energética no voy. A la reforma hacendaria sí voy. También que a la izquierda, y volvemos a la composición de la Cámara de Diputados en mayor medida, pues le hacen falta esos cuadros, esos grandes legisladores, esos grandes dirigentes, como en su momento lo fue Eberto Castillo, como lo es un Porfirio Muñoz Ledo, como el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, etcétera, cuadros con una solidez intelectual importante, con una preparación en algunos casos técnica, en otros casos académica, lo suficientemente sólida para entrarle a un debate serio, a un debate propositivo. Creo que de eso carece el PRD. No hay más que ver cómo está gobernando ahorita el PRD, es el mejor ejemplo, cómo está gobernando en Guerrero, qué cifras tenemos en Guerrero, cómo está gobernando en Morelos, cómo está gobernando en la Ciudad de México, después de que en el 2012 el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard salió muy bien calificado. ¿Cómo está actualmente el PRD en el Distrito Federal? ¿Cómo está en aquellos estados donde hizo coalición? Me queda claro que en estados como Baja California el PRD no fue el principal apoyo. Sabemos todos que el gobernador de Baja California es eminentemente el Partido Acción Nacional, pero ¿qué pasa en Oaxaca? ¿Qué pasa con Gabino Cue? ¿Es así como gobierna el PRD? ¿Esos son los cuadros que tiene el PRD? ¿Eso es lo que nos espera en 2015 y en 2018? En fin, como ven, falta por ahí también el estado de Tabasco con Arturo Núñez, que es pues como la inmensa mayoría, o por lo menos no la inmensa, pero una parte importante del PRD de matriz priista, así como lo es el gobernador de Guerrero. En fin, logran, una vez que llegan a los gobiernos, poderse desmarcar de esta forma ancestral de hacer política a lo priista. Sí, bueno, creo que lo que dice Alberto tiene toda la razón. Hay una crisis de liderazgos que no es solamente en el PRD, ¿no? Yo incluiría a todos los partidos. Hay crisis de liderazgos. ¿Por qué? Porque la forma en que se seleccionan a los candidatos, todos sabemos que quizás sus formas democráticas sean solo eso, formas, y las decisiones se tomen a partir de otros criterios. Y sí hay una crisis de liderazgo en el PRD, y creo que sí es para preocuparse. Y para mí el ejemplo más claro es el caso de Mancera. ¿Por qué Mancera es candidato a jefe de gobierno en el DF cuando no es PRDista? Y yo creo que había una preocupación real en el PRD de que la capital estuviera en riesgo de perderse. Entonces optan por el ciudadano que en ese momento, sin ser del partido, sin ser un liderazgo del partido tradicional, estaba mejor posicionado en las encuestas. ¿Y qué resultó? Pues lo que tenemos ahora, ¿no? Hay una caída estrepitosa en la aceptación de Miguel Ángel. Pues por lo menos dejan muchas dudas. Yo no veo gobiernos con una ideología de izquierda clara, que parece que es lo que la gente por lo menos esperaría de uno de estos gobiernos, ¿no? Entonces, la crisis de liderazgos para mí sí representa una preocupación seria de cara a elecciones en el 2015, que será el retrato de la elección de jefe de gobierno en 2018 y por supuesto de la presidencial. Yo no veo algún liderazgo que pudiera abanderar al PRD para una elección digna en ese periodo, ¿no? Pues bueno, parece ser que quedó de evidencia que al principio del programa dijiste que lo de la elección le hacía bien al PRD y que estaba bien, y ahorita mencionas que ya sí compartes la opinión de Alberto, que sí hay una crisis de líderes al interior del partido. Sí, o sea, yo creo que el hecho de que, o sea, lo que yo decía es, el hecho de que arroje una elección me parece que es forma, ¿no? Es solamente el procedimiento. Creo que después viene qué se hace. Un poco hablando de ya un tema más sustancial. Vamos a ver cuando se ostenta el cargo, y ahí es donde viene lo otro, ¿no? O sea, cuando están, en el caso del PRD,
una definición del partido como un partido de izquierda, ¿no? Y es donde se abre la posibilidad para estos otros partidos como Morena, que representa una opción viable para muchos ciudadanos que ya no se sienten representados por el PRD frente a esa cercanía con el gobierno, ¿no? Alberto, ¿ves en el 2015 un encontronazo de trenes en la Ciudad de México entre los candidatos de Morena y los candidatos del PRD? ¿O Morena no corre en la pista todavía de la Fórmula 1? Yo creo que no solo va a haber un encontronazo del PRD con Morena, va a haber un encontronazo del PRD con el PRI, en menor medida con el PAN y por supuesto con Morena. Yo creo que en el 2015 se corre el riesgo de que el PRD como partido pierda la mayoría en la Asamblea Legislativa. Creo que puede perder un gran número de delegaciones. Creo que el PRI va a salir muy fortalecido. Desde mi punto de vista, la Ciudad de México es para el PRD lo que la Presidencia de la República para el PAN y para el PRI. Y yo veo que esa Presidencia de la República, que es el gobierno del Distrito Federal para el PRD, corre un gran riesgo en el 2015 y es muy factible que se pueda perder en el 2018. Si se pierde en el 2018 el gobierno del Distrito Federal, que no podemos compararlo en el tamaño de en los problemas, en el presupuesto y en los servidores públicos que tiene a un estado, por ejemplo, como Morelos, como Guerrero, inclusive como Tabasco, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no hay una desbandada tremenda de perredistas probablemente hacia Morena, porque se escucha feo, pero muchos de los perredistas cobran en el gobierno del Distrito Federal. ¿Qué va a pasar cuando dejen de cobrar en el gobierno del Distrito Federal? ¿Será acaso que será la victoria de Andrés Manuel López Obrador lograr meter los suficientes diputados dentro de la Asamblea Legislativa para que el PRD tenga que voltear a verlos y entonces decir, bueno, acá ya hay un candidato y en esta elección, Joel, corrígeme, no puede ir Morena en coalición, pero para el 2018 Andrés Manuel les puede decir, acá ya está el candidato y si no quieren que esto siga sucediendo y si no quieren perder incluso el registro y encauzar un partido político como Morena, y él apuesta a la fractura en el 2015 y a un desenlace probablemente fatal en el 2018. Hay que recordar que si bien para el Distrito Federal y para Morelos todavía quedan 4 años para el cambio de gobierno y para Tabasco, está el caso de Guerrero. Guerrero no está nada fácil para el PRD. Ya perdieron Zacatecas, ya perdieron Michoacán, ya perdieron Baja California Sur. Entonces, se antoja un escenario complicado. Hay varios probables candidatos para el gobierno de Guerrero. Tienen que sacar un muy buen candidato, ir muy unidos, porque desde mi punto de vista, la sociedad guerrerense está muy lastimada con el actual gobierno de Ángel Aguirre. Oscar, ¿qué panorama visualizas? O entonces definitivamente esto es un desastre para las izquierdas, no habrá ni siquiera necesidad de presentarse a las votaciones, no van a ganar nada. Mira, Álvaro, una cuestión es las posibilidades de obtención de votos, ¿no? en un proceso como tal, y la otra es que cuál es su papel y si realmente reflejan ser verdaderamente desde un punto de vista de principios e ideología, ser un partido de izquierda como tal. Coincido en esa parte con Joel porque el PRD sobre todo ha adolecido en últimas fechas precisamente de eso, ¿no? de ser un partido que privilegie esos postulados que le dieron históricamente vida contra ser una comparsa del gobierno federal y tenemos muchos casos muy claros. Mira, el tema principal y es digno de análisis es cómo un partido que se dice de izquierda puede estar a favor de una reforma hacendaria que es una miscelánea fiscal donde se le va a elevar los impuestos a la parte del electorado que
se dice que representa. Pero bueno. Oscar, vamos a hacer un corte y regresamos para que termines tu comentario. Continuamos. Estamos en Línea por Línea. Oscar, estabas comentándonos esta idea de que el PRD no va a ganar ni siquiera una regiduría en ningún municipio. No, Álvaro, creo que tampoco podemos plantear un pronunciamiento así al extremo, ¿no? Y no podemos ser tan categóricos en un sentido tan pesimista del partido. Mira, lo cierto es que ya los compañeros han esbozado la carencia de nuevos liderazgos que hay al interior del partido y sobre todo pues de un momento, un panorama de incertidumbre como tal, ¿no? El claro ejemplo, lo mencionaba Joel hace algunos momentos, era el gobierno del DF, cómo llega Mancera al gobierno con una obtención de votos histórica prácticamente. Y es una posición relativamente difícil, como es la Procuraduría. Por lo regular, el procurador no necesariamente tiene... Pero yo ahí preguntaría, ¿ganó Miguel Ángel Mancera o realmente ganó Marcelo Ebrard? Porque yo creo que Marcelo Ebrard hizo un buen papel en la Ciudad de México, dejó el 2012 hasta arriba en las encuestas y Mancera ciertamente fue un buen candidato. Pero yo creo que la mitad más uno del triunfo de Miguel Ángel Mancera se la debe a Marcelo Ebrard. Pues deberás de recordárselo más seguido a Mancera, Alberto, eso, porque parece que ya se le olvidó. Realmente, lo cierto es que Mancera efectivamente es jefe de gobierno del DF gracias a Marcelo Ebrard. O sea, es que eso no se puede negar, ¿no? Pero a últimas fechas, pues bueno, se han metido ahorita en una pugna política de magnitudes que eso sí repercute al interior del partido, aunque Mancera, y a lo mejor algunos compañeros no estén de acuerdo, que no sea del PRD, creo que sí repercute al interior del partido respecto de las aspiraciones que tendría el instituto político de repetir de nueva cuenta en el gobierno del DF. ¿Por qué? Porque por una parte la imagen del jefe de gobierno está muy devaluada, en materia de procuración de justicia, así como él saltó de ser procurador al jefe de gobierno, ahorita no vemos que se pueda dar un relevo similar. ¿No ves al procurador Ríos como candidato? No, para nada, ¿no? O sea, no, para nada, ¿no? Para nada. Y la posición de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, Andrés Manuel, como muchos de nosotros, es víctima de sus apegos y él va a ir solo. Él va a ir solo. Han hecho declaraciones de que él solo gana 7 delegaciones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que debe estar reflexionando el PRD al interior del partido. Ahora, recordemos que ya hubo una desbandada fuerte en el PRD. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de los hermanos Íñigo, y van a ir a apostarle a 2 delegaciones en coalición con el Partido Verde, con Nueva Alianza y el PRI. Ojo, o sea, tenemos también otros actores que están por ahí que pudieran tener buena intención de voto, y eso también son piezas en el ajedrez que están moviendo que el PRD yo creo que debe de estar analizando ahorita. ¿Qué papel va a jugar Marcelo Ebrard en esta situación? Porque, bueno, es verdad que, como bien dices, hoy Miguel Mancera, pues en mucho, desde la designación, desde las encuestas que Ebrard deja, accede a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Pues recordemos también que Marcelo Ebrard no le compite a Andrés Manuel, decide en un pacto de caballeros decir primero tú, después yo, y ese después yo parece cada vez más lejano, porque ni dentro del PRD ahora está siendo bien visto para que encabece la presidencia de la República la candidatura en el 2018, y pues desde luego que Andrés Manuel no le va a dar la candidatura en Morena. Entonces, ¿qué rol, qué papel va a jugar Marcelo Ebrard en esta situación de, bueno, por mi trabajo tú fuiste jefe de gobierno, por mi trabajo tú fuiste el candidato, y ahora pues me están totalmente excluyendo e incluso persiguiendo políticamente? Mira, yo creo que el PRD a este respecto tiene muy corta memoria. Tiene muy corta memoria. El PRD se le olvida cuántos votos en la elección del 2012
le debe a Marcelo Ebrard, el gobierno del Distrito Federal. Quien tiene la nómina actualmente es Miguel Ángel Mancera. Yo creo que es un ejemplo de la falta de convicciones que se tiene en el PRD, de la falta de respeto a sus liderazgos. Hace no mucho el actual presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, decía que el ingeniero Cárdenas no era el correcto para asumir el liderazgo del PRD, sino Carlos Navarrete, de una forma más bien carente de formas que se le tienen al fundador de ese partido, ¿no? Ese es el actual PRD, el del poder, el de la nómina. Entonces yo le veo muy pocas posibilidades a Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard más bien lo veo en alguno de estos partidos de izquierda como Movimiento Ciudadano, tal vez el Partido del Trabajo, inclusive más cercano a Morena que al PRD, ¿no? ¿Joel, alguna conclusión de toda esta situación? Pues yo pienso que el PRD tiene que enfrentar varios obstáculos de cara a lo que viene y creo que son de preocupación. El PRD no solo tiene que sortear su crisis o sus conflictos internos, por no llamarlo crisis. Yo no coincido con el diagnóstico del presidente nacional del PRD, de que el PRD sale fortalecido por el solo hecho de ver los militantes que votaron, porque pues nosotros sabemos que en las elecciones no se vota necesariamente por convicción, sino que algunos por instrucción, otros por otros motivos, pero no comparto ese diagnóstico. Creo que tendrá que sortear eso. Primero, los conflictos al interior, que los hay, que existen después de esta elección. Creo que tendrá que sortear su falta de liderazgos, la caída estrepitosa del gobierno del DF, particularmente me centro aquí, y además la existencia de Morena. Creo que sería difícil negar que Andrés Manuel sigue teniendo una presencia muy importante en el Distrito Federal. Para mí el caso Juanito lo retrata muy bien. Hizo delegado a una persona con 2 semanas de campaña de la nada. ¿Y fue por qué? Porque Andrés Manuel se dedicó a hacer campaña con él. Yo quisiera ver una delegación que Andrés Manuel hiciera campaña con el candidato, pues seguramente será una delegación por lo menos muy disputada, ¿no? Creo que Iztapalapa es el bastión de la Ciudad de México. Creo que el 2015 Iztapalapa será el referente de lo que podremos ver en el 2018. Oscar, ¿tu conclusión? Pues mira, hay muchas cosas para la reflexión al interior del PRD. Creo que tienen que hacer un diagnóstico integral y retomando las ideas de los compañeros, el papel que han jugado en los gobiernos estatales, en qué han fallado, en qué se han acertado, porque si lo plasmamos en un examen así rápido, pues yo creo que estarían reprobados. Yo creo que es todavía más las áreas de oportunidad y los pendientes que tienen que realizar para consolidar como tal, como un partido ya en el ejercicio del poder. Y ahora con lo de la elección, a final de cuentas fue legitimar a la corriente que estaba dentro de la misma cúpula del poder para continuar y no se resuelve el problema de raíz que traen. Creo que otro gran pendiente, y coincido con Joel, es el gobierno del DF. Ese es el bastión histórico del partido y bueno, su figura emblemática no es del PRD y ahorita está con una imagen muy disminuida de los medios, ¿no? Un problema fuerte y no se ve quién pueda ser un candidato para su relevo. Esas serían las conclusiones. Alberto, tus proyecciones de quiénes pudieran ser candidatos por el PRD para la presidencia y para el Distrito Federal. Pues mira, es realmente difícil. Los 2 candidatos a la presidencia de la República que ha tenido el PRD han salido del Distrito Federal. El ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. ¿Te vas con Mancera? No, definitivamente creo que sería un suicidio político para el PRD, por lo menos como van las cosas. Repito, todavía falta mucho, faltan 4 años, pero no se ve a Mancera creativo, no se le ve rumbo a la ciudad. Me parece que está únicamente administrando la Ciudad de México, llevándola y no hay cambios en el gabinete de seguridad. Sí. Entonces, te habla de por dónde va el
la República, que seguramente tendrá que venir de la sociedad civil. Como se ve ahorita, sería un suicidio político postular a alguien como Miguel Ángel Mancera. ¿Cuál? ¿Tu candidato? No veo quién. Me gustaría ver a Marcelo Ebrard como candidato. Creo que es alguien que tiene un activo muy importante para el partido. Y también sé que no me gustaría ver a Miguel Ángel Mancera ni a alguien del gabinete actual del Distrito Federal. Oscar, candidato. No sería muy aventurado y una ligereza de mi parte de mencionar a alguien en específico derivado de todo lo que hemos externado de esta carencia. No lo ves todavía. Me gustaría que fuera alguien joven, alguien con nuevos bríos, con esa capacidad para poder innovar y hacer cosas por el bien del país. Por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, para el gobierno del DF, algún perfil como Fernando Belauzarán o Armando Ríos Peter. Me gustaría alguien con esas características, pero no te podría mencionar uno. Muy bien. Estimados televidentes, hemos terminado así esta mesa de análisis respecto a este primer ejercicio que hace el Instituto Nacional Electoral para organizar una elección interna. Seguramente otros partidos tratarán de imitar esta fórmula, pero tendrá que perfeccionarse, porque no queda claro si el INE está ayudando o realmente está estorbando para que el partido pueda tener su propia vida, su propia identidad. Pareciera que se necesita que las internas sean como las primarias en los Estados Unidos, que todos los ciudadanos podamos ir a manifestarnos en cualquier partido político por los candidatos que queremos de las diferentes opciones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Línea por Línea. Muchas gracias.